Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos. En Sucedió una noche, vuestros deseos son órdenes. Quiero conocer a Greta Garbo. Sí, quiero conocerla. Y quiero conocer a la Garbo. Bueno, a ella no os la podemos presentar, pero sí podemos hablaros de una de sus mejores películas. Encendí el televisor. Daban La Reina Cristina. Pues dicho y hecho, hablaremos de la reina Cristina de Suecia, de cuyo estreno se cumplen 90 años. Vamos a repasar también la trayectoria del Goya de Honor de este año, el director de fotografía Juan Mariné. Bueno, el cine ha sido toda mi vida. Me he llenado de ilusiones, de suerte, de premios. Charlaremos con la directora Claudia Pinto, otra de las protagonistas de los Goya, que esta semana ha estrenado un documental sobre la actriz Carmen Elías, que sufre la enfermedad de Alzheimer. Y en la sección de Jack Bourbon, dedicada a la ciencia ficción, tenemos un clásico entre los clásicos. Vale, ¿te acuerdas de 2001? No de la película, del año. No, a nosotros lo que nos interesa es la película, no el año. ¿El monolito? ¿De qué iba eso? ¿A mí qué me cuentas? Pues sí, os hablaremos del monolito y de otras muchas cosas más. Espero ver homínidos aprendiendo a hacer armas con hueso. Por supuesto, también eso. No perdemos más tiempo y empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Como decía Antonio hace un momento, este viernes 9 de febrero se han cumplido 90 años del estreno de La Reina Cristina de Suecia, uno de los dramas históricos más famosos de la historia del cine, dirigido por Ruben Mamoulian en 1933 y protagonizado por Greta Garbo. De la historia de esta monarca sueca del siglo XVII se han hecho varias películas como Abdicación, protagonizada por Lee Fullman, o la más reciente Reina Cristina, la mujer que fue rey, que Mika Kaurismäki dirigió en 2015, pero ninguna es comparable a La Reina Cristina de Suecia, un film sobresaliente en ambientación y vestuario, de guión impecable, lleno de hermosos diálogos y reflexiones y con la Garbo en su plenitud absoluta. Cristina se convirtió en reina de Suecia cuando tan solo era una niña, ya que su padre, el rey Gustavo, falleció prematuramente en la batalla de Lützen durante la Guerra de los 30 años. Su padre, nuestro rey, educó a esa niña como a un varón, acostumbró sus oídos al ruido del cañón y se esforzó en modelar su espíritu a imagen suya. El regente, canciller Oxenstierna, la instruyó en los asuntos de Estado y política, pero cuando Cristina llegó a la mayoría de edad, se mostró contraria a la guerra que habían alentado su padre y el regente y buscó la paz. Glorias, clarines y banderas. ¿Qué hay detrás de todas esas altisonantes palabras? Duelo y destrucción, laureles para hombres mutilados. Yo os digo que no quiero que esta situación continúe. Solo quiero que mi pueblo viva seguro y feliz, que se cultiven las artes de la paz, y paz conseguiré a pesar de todo. Cristina destacó entre los gobernantes de su época por su inteligencia y curiosidad. Hablaba 8 idiomas con fluidez y fue una gran mecenas de las artes. Atrajo al filósofo Descartes a la corte de Suecia, recibiendo de él lecciones privadas, y llenó las universidades del país de maestros y pensadores venidos de toda Europa. Cristina sentía una gran pasión por la pintura y la literatura. ¿Qué hace Velázquez? ¿Ha pintado algo nuevo? ¿Y qué hay de Calderón? Es tan fecundo que tendrá obras que todavía yo no conozca. ¿Cuándo estuvisteis en España? Nunca estuve allá, solo con el pensamiento. Todo ello le convirtió en una rara avis dentro de las monarquías europeas. Es que vos no podéis rehacer el mundo, Majestad. ¿Por qué no?
Si los filósofos lo han rehecho, si lo han rehecho los artistas y de igual modo los hombres de ciencia, ¿por qué no nosotros que tenemos el poder? Los hombres siguen ciegamente a los generales que les llevan a la destrucción. No han de seguirnos a nosotros, que les conduciremos más allá de sí mismos, donde se halla la gracia, la belleza, la alegría y la libertad. Europa es hoy una plaza de armas, Majestad, no una utopía habitada por pastores. Cristina era bisexual, tenía amantes masculinos y femeninos. No le interesaban los lujos ni las joyas, vestía ropas simples de corte masculino y prefería la equitación o la caza a los bailes de palacio. Mi ropa de montar, la de andar por la nieve. ¿Para cazar, Majestad? Al menos para no ser cazada. En 1654 fue exhortada oficialmente por el Consejo del Reino para que se casara con su primo Carlos Gustavo y así poder dar un heredero a la corona. Pero ella se negó y prefirió abdicar. Pareciendo de un heredero de mi sangre, nuestra Constitución me da derecho a nombrar con vuestra aprobación mi sucesor. Creo que nadie colmaría tanto vuestros deseos como el príncipe Carlos Gustavo, y por consiguiente resuelto mi abdicación irrevocable al trono de Suecia. ¡No! ¡No, Majestad! ¡No! Cristina abandonó Suecia, viajó por Europa ampliando sus conocimientos de filosofía, arte y religión. Se convirtió al catolicismo y vivió en Roma durante muchos años. Falleció en 1689 a los 62 años y está enterrada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La reina Cristina de Suecia, la película, mezcla fidelidad histórica con una historia de amor que en este caso es ficción. Durante una escapada de palacio, la reina queda bloqueada por la nieve y en una posada conoce al recién llegado embajador español Antonio Pimentel, un personaje que también existió en la realidad, pero que no pasó de ser un buen amigo de la soberana. En la película, en cambio, los dos se enamoran. Ay, encontrar a una persona en estos páramos helados es casi un milagro. Pero encontrarte a ti, eso es demasiado inverosímil. No creo que existas. Eres una ilusión. Te desvanecerás ante mi vista. El embajador no sabe que se trata de la reina, y cuando éste lo descubre, su amor se pondrá a prueba, sobre todo porque tanto el pueblo como la corte rechazan al español y quieren que Cristina se case con su primo. Creí que al volver a verme comprenderías la razón de lo ocurrido, que es deliciosamente encantador sentirse mujer, no reina, sino mujer en los brazos de un hombre. Perdóname por ser una reina. ¿Qué es lo que queréis de mí? Quiero volver a la habitación de aquella hostería, a la nieve que nos rodeó, al calor de aquel fuego y aquellas dulces horas. Te quiero, Antonio. Greta Garbo era físicamente muy diferente a la reina Cristina, que era poco agraciada, de baja estatura y con textura gruesa. Sin embargo, compartía con ella su bisexualidad y el deseo de ser aceptada como mujer y no como símbolo. Yo he ido creciendo bajo la sombra de una gran figura. Toda mi vida he sido un símbolo. Un símbolo es eterno, estático, como abstracción. Una criatura humana es mortal y es sensible, con deseos, con impulsos, que espera y desespera. Estoy cansada de ser un símbolo, canciller. Ansío ser una criatura humana. Y este es un anhelo que no puedo evitar. La Garbo también compartía con la reina su lucha por defender su privacidad personal. Este es uno de los grandes temas que trata la película, la dicotomía entre vida privada y vida pública. Es por el bien de Suecia. Es vuestro deber. ¿Por qué ha de ser mi deber? Mis días y mis noches los doy al servicio del Estado. Estoy tan agobiada de deberes que para leer un libro he de levantarme a medianoche. Sirvo al pueblo con todos mis pensamientos, con todas mis energías, con todos mis sueños, despierta y dormida. No quiero casarme ni ellos me pueden obligar. Todo ello animó a Greta Garbo a aceptar el papel de Reina Cristina, regresando al cine después de 1 año y medio apartada de él. En la Metro le dieron plenos poderes. La actriz eligió como director a Ruben Mamoulian y encargó el guión de la película a la escritora Salka Viertel, de quien se decía que era su amante. Salka Viertel incluyó en el film la conocida ambigüedad sexual del personaje de una forma elegante y delicada, que queda patente en las escenas con su dama de confianza, a quien besa en la boca y promete tiempo a solas. ¿Damos una vuelta en trineo? Ahora no puedo. ¿Por qué no? Pero iremos después, Eva. Siempre decís eso, pero termina el día sin que podáis ir a ninguna parte. Estáis rodeada siempre de papelotes y de vejestorios y no hay modo de acercarse a vos. Hoy dispondré de tiempo al atardecer, Eva, te lo prometo. Iremos a pasar 2 o 3 días en el campo. Me encantaría. O en las reiteradas negativas de Cristina a su canciller de aceptar la boda con su primo. Pero, Majestad, vos no podéis morir soltera. No tengo esa intención, canciller. Pienso morir
soltero. Peter Firtel, hijo de Salka Firtel y gran amigo de la Garbo, además de marido de Deborah Kerr. Queen Christina was accused in her own time. La reina Cristina fue acusada en su propia época de ser lesbiana, y creo que lo que atrajo a Garbo para interpretar a este personaje fue que luchó abiertamente contra la moralidad de su tiempo. Creo que retratar a un personaje que desprendía bisexualidad era algo que le interesaba mucho. La reina Cristina de Suecia se rodó pocos meses antes de que las normas del Código Hays, que establecían la censura en Hollywood, entraran en vigor, y solo así pudo llegar a nosotros tal y como la conocemos. De hecho, Joseph Breen, miembro destacado de la Liga de la Decencia y principal asesor de la oficina del Código Hays, elaboró un informe en el que proponía cortar numerosas escenas de la película que consideraba inmorales. Lo contaba el historiador cinematográfico Mike LaSalle. Breen hizo todo lo que pudo para que la película fuera cortada. De haber tenido el poder para hacerlo, entonces habría eliminado muchas de las mejores escenas de la película. Básicamente, lo que proponía era destrozar el film, y habría sido terrible porque se trata de una de las películas más humanas que Hollywood jamás haya hecho. La reina Cristina de Suecia es para muchos la mejor película de Greta Garbo. La actriz llena la pantalla no solo con su belleza, sino con la fuerza de su interpretación. Es también probablemente la película en la que mejor fotografiada aparece. Cada primer plano suyo resulta sublime, demostrando que aquello tantas veces comentado del misterio de la Garbo era algo más que un tópico. Es cierto, hay un misterio en ti. ¿Acaso no lo hay en todo ser humano? Greta Garbo eligió como protagonista masculino a un joven Laurence Olivier tras ver su actuación en la película Divorcio por amor. Pero cuando empezaron los ensayos quedó claro que entre ambos no había ninguna química y Olivier fue despedido. El propio actor reconocía que la decisión fue acertada. Ella tenía razón, yo no estaba a su altura por entonces, era demasiado joven a su lado. Además tenía poca experiencia, mientras que ella era una figura inmensa de la pantalla, con una tremenda presencia de gran artista. Era una reina del cine y yo, por entonces, no sabía nada de él. Fue entonces cuando Greta recibió la llamada de auxilio de John Gilbert, que había sido su amante en el pasado y pareja cinematográfica en varias películas. Gilbert, antigua estrella del cine mudo, atravesaba una mala época, ya que había caído en desgracia ante Louis B. Mayer y no le ofrecían películas. ¿Cómo estás, Gilbert? Bien, gracias. Greta convenció a la Metro para que le dieran el papel del embajador español, pero aunque al final su actuación no es mala, no consigue estar a la altura de su pareja, y la película a la postre no sirvió para reactivar la carrera de Gilbert, suponiendo además su ruptura definitiva con la Garbo. La propia actriz lo explicaba así. Su actuación en La reina Cristina de Suecia fue catastrófica. No dejaba de beber y estuvimos a punto de echarle del rodaje. Si no lo hicimos fue por compasión. Cuando terminamos la película no volví a verle más, pero otros me contaban lo que le estaba pasando. Siguió bebiendo cada vez más y más. Perdió su dinero, su casa y su esposa le abandonó. Sus amigos también. Intentó suicidarse varias veces, pero ni siquiera eso supo hacerlo bien. En 1936, John Gilbert moriría solo y abandonado por todos. Su historia de fracaso inspiraría el personaje del actor alcohólico del clásico Ha nacido una estrella. Hay quien dice que la reina Cristina de Suecia marca el fin de la transición entre el cine mudo y el sonoro. Los brillantes diálogos que tiene la película se alternan con los silencios de la Garbo y muchas escenas que muestran maneras propias del periodo mudo. Este hecho queda patente sobre todo en las dos escenas más famosas del film. Una es la de la mañana siguiente a la primera noche de amor de los protagonistas, cuando Cristina va recorriendo la habitación en silencio y de forma pausada, fijando en su memoria, gracias al tacto y a sus ojos, todos los objetos de la estancia. ¿Qué estás haciendo? Quiero grabar en mi memoria esta habitación. En el futuro, en mi pensamiento, reviviré con intensidad estas horas. La otra escena es el famoso plano final con el que termina la película. ¿Insistís en zarpar, Majestad? Sí, cuanto antes. Se lo diré al capitán. La marea está alta y el viento sopla a nuestro favor. En pie, en la proa del barco que le ha de llevar hacia su nueva vida, Cristina se mantiene quieta, con la mirada perdida en el horizonte, cabello al viento y en silencio,
mientras que el travelling de la cámara se acerca lentamente hacia su rostro para ofrecernos un primerísimo plano. Creí que nunca acabaría aquel primer plano tuyo del final. Era largo, largo, largo. Con esa cara, con esos ojos. Un plano que no solo era la despedida de la reina de su país, sino que parece también la despedida misma del cine de su etapa anterior, mirando sin volver la vista atrás hacia el nuevo tiempo que ya ha llegado. Y ahora os toca a vosotros demostrar cuánto sabéis de cine con nuestro juego de las películas. Ya ven que se ha encontrado el cuerpo de un hombre flotando en la piscina de la mansión, con 2 tiros en la espalda y 1 en el estómago. Nadie importante, un simple escritor de guiones con un par de películas de segunda clase en su haber. Pobre tipo. Siempre quiso una piscina. ¿Pero de dónde diablos vienes, muchacho? De mi camarote. ¿Y no te das cuenta de lo peligroso que es salir de allí? Usted dijo que viniera cuando quisiera. Soy Robin Shelby. ¿No se acuerda? Señor Shelby, ha elegido usted el momento preciso para aceptar mi invitación. No te asustan estas olas, ¿eh? Yo he practicado el surf, ¿sabe? There's got to be a morning after. If we can hold on through the night, we have a chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. Una virgen auténtica. ¿Qué edad tiene? ¿Quieres que me metan en la cárcel? La edad suficiente. Y su deseo es que uno de ustedes, caballeros, sea el primero. Si quieren acompañarme al salón, la ceremonia va a empezar. Pues estas eran las 3 películas que teníais que adivinar esta semana. Comenzábamos precisamente con uno de los comienzos más originales de la historia del cine, el del Crepúsculo de los Dioses, la película de Billy Wilder en la que el propio muerto, al que daba vida a William Holden, era quien contaba su historia. La música del Crepúsculo de los Dioses era obra de Frank Wassman. A continuación, Leslie Nielsen, en la piel de un capitán de barco, regañaba a un niño que subía al puesto de mando en pleno maremoto que traería la gigantesca ola que daba la vuelta al transatlántico en La aventura del Poseidón, una película de catástrofes de los años 70. La canción que oíamos brevemente después, interpretada por René Armand, ganó el Oscar en 1973 al mejor tema de banda sonora. Y terminábamos con otra película de los años 70, La pequeña de Louis Malle, y oíamos cómo la Madame del Burdel de Nueva Orleans, donde transcurre la historia, se disponía a subastar la virginidad de la niña Brooke Shields. Y de su banda sonora, que aún suena de fondo, hemos elegido uno de los varios ragtimes de Scott Joplin que suenan en la película. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Este sábado noche ha tenido lugar la ceremonia de los Goya, de cuyo palmarés ya nos han informado nuestros compañeros del Cine en la SER. Nosotros queremos hablaros ahora del hombre que ha recibido el Goya de honor de este año, el director de fotografía y restaurador fílmico Juan Mariné. Su trabajo cubre más de 80 años de la historia del cine español, ya que Mariné tiene 103 años.
La vida de Juan Mariné cambió para siempre un día de 1934, cuando tenía 14 años. Por entonces trabajaba haciendo portes y le encargaron que llevara una cámara a los estudios Orfea de Barcelona, donde un equipo francés rodaba una película. El chaval, mirando las instrucciones de la cámara, pudo solucionarles un grave problema. Y entonces llegó al plató y había un gran lío porque alguien había tocado indebidamente y lo que habían rodado ese día habían rodado marcha atrás. Y había una bronca en el plató y yo cogí la libreta, tomé unas notas, cogí aquello, yo me fui acordando lo que acababa de leer. Uy, esa función. Los franceses no le dejaron irse a casa por si volvían a tener otro problema y allí tuvo que quedarse el resto del rodaje. De esta forma comenzaba su relación con el cine. Y me acuerdo siempre que me obligaron a estar primero al lado de la cámara fijo y después ya he estado por gusto hasta la actualidad. Juan trabajó en varias películas, pero la guerra civil interrumpió sus comienzos profesionales. Aún así, pudo seguir haciendo algo de cine y filmar, por ejemplo, el entierro del anarquista Durruti, ya que, agotadas todas las baterías, él era el único que sabía rodar a mano con manivela. Y a pesar de haberse agotado las baterías, yo pude rodar en la plaza de Cataluña un final de la muerte de Durruti, que después estuvo mucho tiempo proyectándose en el cine Publi y tuvo un éxito. Como soldado republicano tuvo que huir a Francia en los últimos días de la guerra y allí fue recluido en un campo de concentración del que consiguió escapar. De vuelta a España fue encarcelado, pero gracias a los contactos de su padre, que había sido árbitro de fútbol, fue liberado con la condición de que hiciera 3 años de servicio militar. Tuvo suerte y le destinaron como fotógrafo militar y pudo simultanear el servicio con volver a trabajar en los estudios de cine. Me daban permiso todos los días y a partir de las 2, que era la hora que trabajaban los estudios, me dejaban trabajar en películas, comía cualquier cosa y hasta las 10 de la noche trabajaba. Pronto empezó a hacerse un nombre en el cine español, primero como operador de cámara y a partir de 1948, con la película La sombra iluminada de Carlos Serrano de Osma, también como director de fotografía. Me llama un día el productor, era el dueño de Taurus Films, y me dijo, he ganado mucho dinero con esa película, la he comprado Metro-Goldwyn-Mayer para el mundo entero. Todos hablan de la fotografía y de la manera de encuadrar, de la manera tan moderna y tan bonita. Todos hablan de ti. Directores como Pedro Lazaga, con el que hizo 26 películas, Antonio del Amo, con el que rodó 13, o José María Forqué, con el que hizo 10, se disputaban sus servicios porque siempre tenía soluciones para cualquier toma. Lo que quiero es hacer toda la secuencia en un solo plano. De un plano corto, iremos a un plano general y vuelta al plano corto. Usaré el 35 para atenuar la distorsión. Iluminaremos desde arriba, puede quedar bien. Muchas actrices pedían también trabajar con él porque decían que con Mariné siempre salían más favorecidas. Tenía objetivos de distancias focales distintas de acuerdo con la forma de la cara y todo, para eliminar si estaba gorda las adelgazaba o el peinado que tenían un defectito, y según si la actriz cambiaba el gesto, yo le cambiaba la luz. En total, Juan Mariné ha trabajado en 140 películas. Yo he hecho muchas películas por las que tengo cariño, porque realmente es como un padre que no puede separar a sus hijos, los quiere a todos por igual. La Gran Familia, La Familia Uno Más, Saeta el Ruiseñor, La ciudad no es para mí. ¡Qué susto les he dado! ¿Qué hace usted aquí? ¿Y quién es este hombre tan rural? Un pariente de mi marido. ¿Como un pariente? ¿Su padre? Su padre. Gracias a esas 140 películas ha compartido plató con varias generaciones de actores. Con todos tuvo buenas relaciones, aunque Juan tiene sus preferidos. Para mí, Alberto Closas es un tío que ha sido genial. Buenos días, familia. Y entre las actrices se queda con 2. Como actriz dramática, esta mujer... Actriz. Me parecía tan estupenda. Debe ser muy emocionante. Como actriz siempre me ha llamado mucho la atención que aun siendo yo el operador y lo que estaba pendiente era de luz y como estaban, me ha emocionado.
Julia Gutiérrez Cava. Y como actriz cómica, Gracita Morales. Que es la única persona en la que se ha oído al público aplaudir. Nada más salían los títulos y salía fulano, fulano, fulano y Gracita Morales. ¡Ah! También ha asistido al nacimiento de muchas estrellas de nuestro cine. Le hicimos una prueba y le dije, ¿a qué se llamaba? Esta chica funcionará. Se llamaba María Antonia Abad. Era su verdadero nombre. Su otro nombre era Sarita Montiel. Mi madre dice que usted ha sido una gran artista. Mejor que esa. Mejor que todas. Yo también quiero ser artista. Le sé todas sus canciones. Pronto se estrenará en Televisión Española un documental titulado Juan Mariné entre luz y sombra, en el que el director de fotografía cuenta muchas anécdotas. Por ejemplo, que fue como un padre para Joselito en sus primeras películas. Y le cuidaba siempre. Dice que hubo un momento en su vida que lo más importante para él es que yo lo hubiese adoptado. O que convenció a Concha Velasco para cantar aquella canción en Historias de la Televisión que se haría tan famosa. Decía, Concha, tienes que cantar. No, que no. Empezamos a animarla y a cantar. Y por esa razón, Concha cantó ahí con esa felicidad que le da a la película y con esa autenticidad. Empezamos la actuación de esta noche con nuestra creación, La Chica Yeye. No te quieres enterar, que te quiero de verdad, Gran parte del dinero que ganaba como director de fotografía, Mariné lo invertía en la investigación cinematográfica, creando nuevos modelos de cámaras, diferentes tipos de lente o máquinas para conservar y restaurar celuloide, lo que le valió el premio Juan de la Cierva de Investigación en 1974. Incluso hay un formato de película desarrollado por él que lleva su nombre, el formato Mariné. Allí tenía yo un laboratorio y probaba reveladores, efectos, trucos, por eso yo he hecho tantos trucos en el cine. No solo trucos, Juan Mariné ha hecho de todo en el cine español. Operador de cámara, director de fotografía, ambientador de decorados, especialista en trucajes y efectos especiales, incluso actor ocasional en alguna película. ¡Agua! Mi garganta arde. No puedo resistir más. Aquí le escucháis haciendo de soldado moribundo en Legión de Héroes, una película de 1942, o más recientemente en La Reina de España de Fernando Trueba. Coño, Longinos, esto sí que no me lo esperaba. Coño, señor Fontiveros. Lo que queda de él. Me dijeron que había muerto. Pues ya ves, bicho malo. Por cierto, Longinos, ¿qué edad tienes? Yo ya era abuelo cuando se inventó el cine. En la década de los 70, Juan Mariné abandonó durante algunos años el cine para dedicarse al mundo de la publicidad, realizando algunos anuncios muy famosos. Orient. Orient. Reloj Orient. 150 modelos para señora y caballero a precio japonés. Aquello fue un desparrame en lo del reloj, que hasta cuando publicaban chistes de otros periódicos, cuando dos niños se peleaban, decían ¡Orient! En sus últimos años como profesional rodó sobre todo con Juan Piquer, director de películas de terror y ciencia ficción. La última en la que trabajó, con Piquer precisamente, fue La Grieta, en 1990. Una película que pasa en el fondo del mar y que la rodamos a 5 grados bajo cero de promedio para tener el halo, el empañamiento de los objetivos, de estar dentro, que hay en un submarino, siempre en una humedad permanente. Madre mía, ¿qué es esto? Capitán, nos está acercando. Viene directamente a nosotros. Retirada. Subamos 3.000 pies, señor Frem. Subiendo, señor. Conecte cámaras externas. Tras abandonar los rodajes, Juan Mariné siguió trabajando durante 30 años más como restaurador cinematográfico. Entonces ya empecé a trabajar en la filmoteca y en investigación, y entonces a preparar cosas nuevas, a recuperar películas. Y también como profesor en la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid, transmitiendo a sus alumnos la excelencia que él siempre puso en su trabajo. Lo mismo les enseño en la ECAM. Si lo puedes conseguir lo mejor, hay que conseguirlo, hay que hacerlo. En definitiva, una vida entera, larga y fecunda, dedicada a contribuir a que nosotros disfrutemos de eso que tanto nos gusta. Que salgas del cine satisfecho y además le has echado a la mente y al corazón
una felicidad que únicamente se lo puede dar el cine. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con la directora Claudia Pinto, que esta semana estrena su documental Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carmen Elías. Un film que acaba de ganar el premio Gaudí, que otorga la Academia Catalana del Cine al mejor documental, y que ha sido protagonista también en la ceremonia de los Goya, que acabamos de celebrar. Claudia Pinto es venezolana de nacimiento, vive en Valencia y trabajó con Carmen Elías en sus 2 largometrajes anteriores, La distancia más larga y Las consecuencias. Y fue precisamente rodando Las consecuencias cuando se manifestaron los primeros síntomas de la enfermedad que padece Carmen Elías, Alzheimer. Las dos decidieron rodar esta película que habla de recuerdos, de la profesión de actriz y de cómo la creatividad artística sirve para vivir con esta enfermedad. Yo soy de Venezuela, pero yo desde el 2002 vivo aquí, ¿no? Vivo en España y estaba en Valencia y ella en Barcelona, ¿no? Que aparentemente no tendríamos nada que ver por un tema generacional, de ciudades, que sí, nunca lo hemos tenido fácil, ¿no? Para llevar nuestra amistad adelante. Yo prefiero morir cuando todavía puedo decidir dónde y cómo hacerlo y sin joderle la vida a nadie. ¿Y tu nieto? ¿Has pensado en él? No me conoce, le dará igual. He firmado un testamento y todo lo que tengo será para él. Es muy salvaje lo que pretendes hacer. Salvaje. Y salvaje morir en el sitio que quiero. Hay algo muy espiritual en la historia, ¿no? Bueno, son estas cosas que no sabes si son casualidades o no, pero bueno, sin ninguna duda es muy extraño, ¿no? Que nos hayamos conocido haciendo una historia como La distancia más larga, con una mujer que está enferma, que tiene que asumir su enfermedad, que se despide de todo, ¿no? Y claro, unos años después nos pasa lo mismo desde la realidad. ¿Por qué no te haces el tratamiento? Yo puedo ayudarte. ¿Qué diferencia hay entre morir en tu cama o morir en esa puta montaña? Tú lo sabes mejor que nadie. Leo no está ahí. Ya lo sé, ¿crees que soy idiota? Esperaba que Sara me entendiera. Te ruego, por favor, que tú lo hagas. Me encantaba su capacidad para tener esa hondura y esa transparencia, ¿no? que tiene Carmen, de que puedes ver que está rota por dentro, pero luego esta especie de coraza, ¿no? Esta cosa como altiva que tiene o distante. Esa contradicción era muy importante para un personaje que yo estaba en ese momento trabajando para mi primera película. No he venido a quedarme, Lola. Le pedí a Sara que nos viéramos aquí. Quería pedirle perdón y despedirme. ¿Cómo que despedirte? Entonces llego a ella, pues nada, vía representante, la descubro, la veo y digo, yo quiero trabajar con ella para este personaje, vía repre, y claro, ella se salta todos esos canales y me llega un SMS a mi móvil en esa época, hace 12 años, diciéndome pues que tenía muchas ganas de ser el personaje, que se sentía preparada, que se había emocionado muchísimo leyendo esa historia, que le había tocado algo muy hondo y que lo quería hacer. Yo le conozco como actriz, entonces cuando estábamos rodando era evidente que estaba pasando algo que no era ni miedo escénico, ni era un actor que se ha olvidado del texto. Cuando tu abuela falleció, tu abuelo comenzó a venir a casa. Ese día tu padre había salido y tu abuelo se fue contigo a la playa de la cueva. Perdonad. Uy. Perdonad. Que repasar un poco. Ibas bien. Iba bien, decía todo, no. Ella estaba emocionalmente en el lugar perfecto, pero las palabras no salían de una manera organizada ni con sentido, y ella no era consciente de que se equivocaba, ¿no? Cortamos. Vamos de nuevo. Perdonad. Es que no puedo ver la escena ideal. Claro. Alguien me lo puede. Necesito, Mariela, que esté. Y mucho pánico y muy Claudia, o sea, búscate otra actriz, te voy a dañar tu película, no sé qué me está pasando, no soy una actriz segura. Cámbiame, pero yo no me atreví a hacer eso, o sea, yo no podía hacer eso. Yo digo, tú, vamos a acabar esta película. Y la acabamos, evidentemente ves la película y eso no se nota en la historia, pero bueno, a raíz de allí ella volvió a hacerse pruebas porque ya se había hecho pruebas y le habían dicho que estaba todo bien, insistió mucho y al final salió el diagnóstico, ¿no? Entonces cuando ella me lo cuenta, un tiempo después, bueno, pues estábamos en verano y, oye, vamos a grabar, ¿no?
pero con una cosa muy inesperada, muy improvisada, por el propio hecho de grabar y del que tiene el cine, de retratar y de guardar el tiempo, de poder volver a esa imagen una y otra vez, porque ya no sabíamos si iba a haber un próximo verano, no sabíamos, porque es una enfermedad que no sabes, ¿no? Es el desconcierto, como ella dice en la película. Es un desconcierto, es el aquí y ahora más presente que nunca, pero es engañoso, es mentira, no es voluntario, eso que tanto ambicionamos, el aquí y el ahora, los actores, aquí y ahora. Con la emoción, todo bien puesto, ¿no? Venga, y ábrete. Pero es mentira. Yo no elijo mi aquí, ni mi ahora, ni nada. Siempre digo que esta película es un acto de resistencia, ¿no? De una manera de luchar contra lo inevitable y de decir, bueno, intentar luchar contra el olvido a través del cine. Con el plus de además ser consciente mientras estás haciendo la película, y que entra el metacine en el juego, de que estar haciendo la película está haciéndole bien. Orestes, Medea Andrómaca, Alberti, Noche de Guerra en el Museo del Prado, La vida es sueño de Calderón. Es que ahora me estás poniendo en una situación muy rara, porque ahora mismo me veo a mí misma que todo esto lo he hecho yo. Me remite a momentos vividos de personajes. Como si todos se estuvieran peleando para salir. Yo también quiero ser, pero yo también quiero salir. O sea, que ya no es simplemente un tema filosófico o un tema de una premisa o de un planteamiento artístico, sino que hay algo terapéutico sin ninguna duda dentro de esta decisión. Del hospital sí me acuerdo, ¿no? Pero no de entonces, sino de siempre. Es que he venido muchas veces. Yo, en mi imaginación hay un sótano oscuro, pero igual es mi imaginación que ha adornado la tragedia, ¿no? No me acuerdo. Y además le hace bien a ella, pero me hace bien a mí, y a sus amigos, y a su familia, porque, claro, el que acompaña también lleva lo suyo, ¿no? Y es sentir que estamos haciendo algo, y es el poder transformador del arte, pero también el poder transformador de acompañarnos. Si yo haciendo la película he notado que ella hacer la película le hace bien, ¿cómo voy a cerrar la película? O sea, llega un momento donde dices, a ver, yo tenía dos cosas que quería hacer. No quería rodar su final, porque no me interesa, ni creo que es necesario, porque ya lo sabemos, no hace falta. Yo misma soy testigo de lo que me está pasando. Soy consciente de lo que me pasa, aunque no del todo consciente, como para reconstruirlo todo ya. Que antes era todo esto más espaciado. Y ahora hasta que se cierre el telón. Pero por otra parte también quería que ella pudiese ver la historia y recibir esto, porque es como un espejo entre un espejo entre un espejo también, ¿no? Entonces al final dices, vale, pues ¿cuál es el final de esta historia ahora? Y parecía que el final hubiera sido cuando lo cuenta. La memòria falla, primer subtilment i molt a poc més contundentment. Finalment, després d'aquell llarg i dolorós recorregut de metges, pastilletes, pors, incerteses i també molta valentia, arriba la innombrable paraula. Alzheimer. Pero luego te das cuenta que una vez que lo cuenta, no queremos dejar de hacer la película. Bueno, pues cerramos la película, creo que la película tiene un final perfecto que se sostiene, pero no me voy a cerrar a la posibilidad de poder volver a sacar la cámara para un epílogo, para una versión del director, para no compartirlo. No lo sé, pero dejamos abierta esa puerta y nos da tranquilidad. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Hace un par de semanas os contaba el empeño que puso Christopher Nolan en que todo lo que se veía en su película Interestelar fuera coherente con los hechos científicos. Pues bien, eso mismo es lo que hizo Stanley Kubrick casi 5 décadas antes, cuando rodó la película que os traigo hoy, 2001, Una odisea del espacio. El director rompió moldes incluyendo un elemento que era absolutamente novedoso en la ciencia ficción hasta entonces, el realismo. Ya lo decía Steven Spielberg. Recuerdo ir al cine a verla por primera vez y sentir que no era una película convencional.
Por primera vez se cambiaba la forma cinematográfica. No era un documental, no era un drama, no era realmente ciencia ficción, era eventualidad científica. Con 2001 se puede decir que la ciencia ficción lograba su mayoría de edad, un género que hasta entonces se había considerado menor por sus limitaciones técnicas. Todo eso cambió a partir de la película de Kubrick. La reacción del público y de la crítica que asistió a la premiere de 2001, Una odisea del espacio, el 29 de marzo de 1968, fue de lo más fría. Prácticamente nadie había entendido nada. El director italiano Michelangelo Antonioni, por ejemplo, hacía pública su perplejidad. No me gusta 2001 completamente, es visualmente molto bella e lo es técnicamente como película. No estoy de acuerdo con Kubrick, no entiendo exactamente qué es lo que está diciendo sobre la tecnología, creo que está confuso. En el año 2018 entrevistamos en nuestro programa a Keir Dullea, el actor que da vida al comandante Bowman, principal protagonista de la película. Él, que asistió a aquella premiere, nos contaba su experiencia. La película, cuando se estrenó, tuvo una recepción negativa. 250 personas se salieron fuera durante la premiere de Nueva York y el 50% de los críticos la amaron. Y el otro 50% la odiaron. Yo sé que ha habido entre ustedes puntos de vista divergentes sobre la necesidad de llevar este asunto en secreto. Una de las respuestas que él daba cuando le preguntaban por el significado de la película era: ¿cómo explicas una sinfonía de Beethoven? Cada persona que escucha una sinfonía de Beethoven tiene su propia respuesta emocional. Y no hay dos que sean exactamente las mismas. Y parece ser que la gente aceptó esta explicación, porque pronto la actitud ante la película empezó a cambiar. Los jóvenes contestatarios hicieron de ella un estandarte de la psicodelia, al tiempo que intelectuales, artistas y hombres de ciencia comenzaron a defenderla mostrando su fascinación por sus imágenes. Charles Chaplin dijo haber llorado al verla, Fellini la proclamó su película favorita, y James Cameron asegura que fue su visionado cuando era adolescente lo que le hizo dedicarse al cine. El mejor comentario quizá fue el que hizo el cosmonauta ruso Alexei Leonov. Es como si hubiese estado en el espacio por segunda vez. De esta forma, el público de todo el mundo empezó a ver 2001 con otros ojos. Woody Allen. Cuando la vi por primera vez no me gustó y estaba muy decepcionado. Poco después la vi otra vez y ya me gustó más. Y un par de años después volví a verla por tercera vez y pensé: ¡qué película tan sensacional! Comprendí, como pocas veces me ha pasado, que el artista iba muy por delante de mí. El interés de Kubrick por la ciencia ficción surgió mientras se documentaba para su anterior película, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Entre los libros de divulgación científica que leyó, había un pequeño cuento de 11 páginas de Arthur C. Clarke titulado El Centinela, que hablaba del encuentro del hombre con el universo. Buenas noches. Hace 3 semanas la nave espacial Discovery 1 partió hacia Júpiter distante 600 millones de kilómetros. Esta es la primera vez que una nave tripulada intenta llegar a aquel lejano planeta. Durante más de un año, Kubrick y el propio Clarke trabajaron conjuntamente para convertir el Centinela en un guión. Así lo contaba el escritor. Respeto mucho el misterio del universo. Einstein solía decir: quien no respeta el universo no tiene alma. La maravilla del espacio y el tiempo siempre me intrigó. Stanley y yo intentamos plasmar ese sentimiento en el film. La película abordaba ni más ni menos que la historia de la humanidad, desde la prehistoria a la conquista del espacio. Todo ello conducido por la presencia de un misterioso monolito negro que va marcando los saltos evolutivos. Parece completamente demostrado que no ha sido cubierto por erosión natural u otras fuerzas. Parece haber sido enterrado deliberadamente. Supongo que no tenéis la menor idea de lo que es. Daría cualquier cosa por saberlo.
Lo único seguro es que lo que sea fue enterrado hace 4 millones de años. Prepararse para rodar llevó otro año, ya que Kubrick se había propuesto atenerse escrupulosamente a la última palabra de los hechos científicos probados. Señor Kubrick, acaban de llegar las fotografías que pidió la NASA de la cara oculta de la Luna. No las habían enviado antes porque estaban a la espera de las imágenes que ha tomado el Mariner 4. El director se rodeó de asesores para consultar todos los aspectos científicos que pudieran tener alguna relación con la película. Ahora, si alguno de ustedes quiere exponerme su opinión, en privado si lo desean, tendré mucho gusto en incluirla en mi informe. Estos iban desde el diseño de las naves a las imágenes de la Luna, la forma de moverse de los astronautas en el espacio o cuestiones como qué sombreros usarían las azafatas de los transbordadores espaciales en el año 2001 o cómo sería la comida de los pasajeros. ¿Qué es esto, pollo? No sé, todos tienen el mismo sabor. Hay jamón. Tiene buen aspecto. Lo están logrando cada vez mejor. Stanley Kubrick no decidió dotar de voz al computador HAL 9000 hasta que los expertos americanos le aseguraron que los ordenadores hablarían para entonces. Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. La meticulosidad del director era a veces exasperante. ¿Qué piensas? No estoy seguro. ¿Y tú? Tengo una rara sensación. El jefe de maquillaje pasó un año entero haciendo diferentes pruebas hasta que Kubrick dio por bueno el traje de látex que utilizaban los actores que aparecen disfrazados de monos al comienzo del film. Muchos de los avances que anticipaba Kubrick en la película se han hecho realidad. Por ejemplo, ¿recordáis al científico que habla por videoconferencia desde la estación espacial? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿vendrás mañana a mi fiesta? Lo siento, pero no podré, cariño. Pero voy a enviarte un bonito regalo. ¿Has pensado algo especial? Sí. ¿Qué es? Un teléfono. El director parecía saber ya por entonces que las videoconferencias serían un hecho habitual en el siglo XXI y que para entonces todos los niños desearían tener un teléfono móvil. En otra escena se pueden ver una especie de tabletas como las que se usan hoy en día. Sin embargo, algunas cosas en cambio continúan sin ser posibles. Los 3 tripulantes que están en hibernación representan el equipo de observación y no entrarán en acción hasta que nos acerquemos a Júpiter. ¿Cómo se siente uno mientras está en hibernación? Como si estuviera dormido, no tiene ninguna noción del tiempo. De momento, la hibernación en vida es una utopía. La estación espacial con gravedad artificial, como se ve en la película, tardará también algunas décadas en hacerse realidad. Tampoco es probable que veamos pronto viajes a Júpiter. Y aunque la inteligencia artificial avanza muy deprisa, no hay todavía ordenadores tan sofisticados como HAL 9000. Nos referimos al computador HAL 9000, que puede reproducir, aunque algunos técnicos aún prefieren usar la palabra imitar, la mayoría de las actividades del cerebro humano, pero con incalculable mayor velocidad y seguridad. Y hablando de HAL 9000, 2001 fue también la primera película que utilizó patrocinadores. En el film se pueden ver logotipos de compañías como la cadena Hilton, Pan American o IBM, esta última homenajeada con el personaje del computador, ya que sus iniciales corresponden a las letras del abecedario correlativamente anteriores a IBM. Para conseguir el realismo del que hablamos, Kubrick y su equipo tuvieron que crear efectos visuales hasta entonces nunca ensayados en el cine. La película cuenta con 205 planos de efectos especiales, un tercio del metraje, en su mayoría concebidos por el ingenio del propio director o por el del que a partir de entonces sería considerado uno de los maestros del oficio, Douglas Trumbull. Tuve todo el apoyo de Stanley para explorar, experimentar, arriesgar y producir algo diferente. La utilización de maquetas y los efectos ópticos crearían escuela y le valieron a Kubrick el único Oscar de su carrera como responsable junto a Trumbull de los efectos visuales. El director quería también que su nave tuviera gravedad centrífuga. Para ello encargó construir una centrifugadora real de 12 metros de diámetro en la que se movían los actores. Este aparato permitió la realización de escenas muy originales, como aquella en la que un astronauta hace footing y parece dar un giro de 360 grados, sin que la cámara interrumpa el plano. Keir Dullea otra vez. Hay otra escena en la que yo bajo una escalera y el otro astronauta, Gary Lockwood,
Está comiendo aparentemente boca abajo porque está al otro lado. Parece como si yo fuera hacia él boca abajo. Esto se hizo con Gary, sujeto por un arnés oculto. Era él quien estaba boca abajo y yo me acercaba boca arriba. A él le giraron despacio y cuando llegué donde se encontraba él, ya estábamos los dos en posición. El toque final a la película se lo dio la música. Aquí también Stanley Kubrick rompió todos los esquemas del género al utilizar música clásica en una película de ciencia ficción. Douglas Trumbull. Todo estaba constantemente rotando. La estación espacial, el interior de la nave, los planetas en órbita. Eso creó un estilo como de danza giratoria que hizo a Stanley pensar en el vals de Strauss. Ver a las naves moviéndose en el espacio al ritmo de vals del Danubio Azul o la introducción prehistórica con los acordes de Así hablaba Zaratustra dan una dimensión todavía más épica si cabe a las imágenes. La música se vuelve fundamental en una película de 2 horas y cuarto de duración en la que solo hay 40 minutos de diálogos. Bien es cierto también que el silencio es muy importante en 2001. Guillermo del Toro. Nosotros los que estamos siempre nerviosos de que el espectador se levante de la sala y huya, hacemos ruido y movemos la cámara y hacemos todo tipo de trucos y coreografías y tal. Y Kubrick, de repente, su seguridad y su potencia eran tal que en esa película me quedó clarísimo que el vacío y el silencio eran fuerzas muy grandes a utilizar. La película está llena de escenas inolvidables. Douglas Trumbull otra vez. Una de mis mayores aportaciones fue la secuencia de la puerta estelar, porque evolucionó mucho el concepto del transporte de una dimensión a otra. Conocía a un cineasta experimental que hacía exposiciones largas con el obturador abierto, moviendo diferente material gráfico ante la cámara, y así plasmaba colores y formas extrañas. Yo lo adapté a la película creando esas formas de luz tan inusuales que tiene la escena. Pero quizá la escena más recordada de todas sea la del hueso que el simio lanza al aire, considerada una de las elipsis más famosas de la historia del cine, en la que a través de un bellísimo enlace saltamos de la prehistoria al futuro. Al final de la película, la pieza de Richard Strauss, Así hablaba Zaratustra, reaparecía para poner un solemne punto y final a la odisea espacial. El niño estrella, la nueva raza sobrehumana, regresaba a la Tierra con esa melodía de fondo, abriendo las puertas al despertar de la sabiduría. Al fin y al cabo, ese era el tema de la película, el misterio del universo y el papel que la humanidad juega en él. Estoy seguro de que se dan cuenta del enorme potencial de perturbación cultural y de desorientación social que contiene la presente situación, que puede figurar entre los más significativos de la historia de la ciencia. Por eso 2001, una odisea del espacio, es una de las películas más controvertidas y admiradas de todos los tiempos, porque se trata de un film que más que dar respuestas plantea interrogantes, más que certezas propone dudas. En definitiva, una película que hace pensar y reflexionar. 2001, una odisea del espacio se convirtió en un fenómeno cultural marcando además una frontera. Desde su estreno, las películas de ciencia ficción se dividen en antes y después de 2001. Aunque más que una aventura espacial, se trata de un viaje de iniciación mística cuyo significado, como decían Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke, hay que buscarlo más allá de las estrellas. Bueno, creo que el mensaje ha llegado, aunque no había uno específico. Lo que queríamos era crear una experiencia. La gente interpreta el film según su filosofía. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Y con 2001, una odisea del espacio, terminamos por esta semana. Nos vamos a despedir con la habitual versión de un tema de cine que hoy corre a cargo de los Chosen Few, una banda de reggae de los años 70 reinterpretando a su manera el tema de Shaft, de las Noches Rojas de Harlem, como se llamó en España esta película que ganó con este tema el Oscar a la mejor canción de 1972. Un saludo de parte de Elio Castro y de Antonio Martínez y hasta la próxima.
Cooler than bullets. John Shank. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the kid that walk her back when there's danger all about? Right on. You see the scared chef is a bad mother. I'm talking about chef. He's a complicated man, and no one understands him but his woman. Cadena SER. La radio.